¿Qué es un vicio? La palabra vicio nos viene del latín vitium y significa falta o falla. Una práctica o hábito inmoral, malo, dañino y pecaminoso. Así que, por definición, un vicio es toda aquella costumbre que sea nociva tanto para el que la practica como para los demás. Y por lo tanto, esto incluye una estela innumerable de prácticas negativas. ¿Cómo podemos imaginarnos fácilmente? Unas son más dañinas que otras. Toda persona que tiene la costumbre de hacer cosas que no son buenas, especialmente el fumar, el usar drogas o el tomar bebidas alcohólicas, puede considerarse como una persona viciosa. Desgraciadamente, vicios como el alcoholismo y la drogadicción están en un aumento increíble, especialmente entre los adolescentes. La Universidad de Michigan en Estados Unidos publicó recientemente en sus servicios informativos en un documento que se titula Ciencia y Sociedad, un desierto para adolescentes, el incremento, cómo se duplica y se triplica todos los años el consumo de vicios entre los adolescentes. Nos dicen que en los Estados Unidos el uso de la marihuana entre estudiantes de octavo grado se sigue duplicando. 2/3 partes han probado alcohol y una cuarta parte dicen que son bebedores regulares. El 10% de los jovencitos de 13 y 14 años informaron que fumaban ocasionalmente. Y una tercera parte de los adolescentes han tenido relaciones sexuales antes de los 15 años de edad. En menor o en mayor escala, la mayoría de la humanidad tiene algún tipo de vicio, alguna práctica o costumbre con la que no están o no estamos muy contentos o que molesta a alguna otra persona o ser querido, tal como por ejemplo también el gritar, alzar la voz, llegar tarde, comer demasiado o el no ser aseados. Tarde o temprano nos damos cuenta de la existencia de ese vicio y de sus efectos dañinos y nos esforzamos en cambiar para darnos cuenta al poco tiempo que no podemos cambiar o que es muy difícil. ¿Cómo podemos vencer los vicios? Sería la pregunta. ¿Cómo podemos deshacernos de esas costumbres y hábitos dañinos que ensombrecen nuestra existencia, corrompen nuestra alma y causan tanto dolor a los demás, especialmente a nuestros seres queridos? La respuesta a estas importantes preguntas no es fácil, pero las siguientes 5 orientaciones o ideas nos pueden ser de gran beneficio para ayudar a lograr este propósito tan deseado. En primer lugar, número 1, tenemos que reconocer que tenemos el problema. Número 2, el segundo paso consiste en buscar ayuda. Y número 3 es entender que se necesita mucha paciencia. El número 4 que queremos mencionar es el siguiente. En cuarto lugar, quisiéramos mencionar la importancia de no comenzar. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo eliminar un vicio en nuestra vida? No teniendo el vicio en primer lugar. Quienes se proponen decir firmemente no a los vicios desde el mismo principio, se ahorrarán una gran serie de problemas y dificultades, tanto para ellos como para los demás. Así que una buena forma de eliminar un vicio en nuestra vida es no teniendo nunca el vicio. El vicio, como todo hábito y costumbre, comienza siempre por llamar la atención de la víctima, quien después lo prueba por primera vez y después continúa con la práctica hasta que se convierte en un hábito. Tomemos por ejemplo el vicio del tabaco. El jovencito que se ve atraído a este vicio, ya sea por la presión social o ansiedad, ve en el cigarrillo una forma de escape. Pero cuando lo prueba por primera vez, le vienen dolores de cabeza, vómitos y malestar estomacal. El cuerpo reacciona frente a elementos nocivos para el organismo. Pero cuando el joven persiste en fumar
y lo convierte en un hábito, el cuerpo no solo se acostumbra, sino que se lo va a exigir. Sin embargo, el daño en todo el sistema respiratorio sigue progresando, dando lugar a enfermedades serias y a veces mortales. Así que lo mejor es no comenzar. Y el número 5 que mencionaremos es algo que es de suprema importancia para vencer los vicios, la ayuda divina. Dios está interesado en nuestra salud y felicidad y está dispuesto a ayudarnos a deshacernos de toda práctica nociva, inmoral y pecaminosa. Entre los 12 pasos que tienen los alcohólicos anónimos, uno de los más importantes es aquel que reconoce la presencia de un ser superior que puede ayudar a vencer el vicio del alcohol. Ese ser superior es nada menos que nuestro Dios, quien envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y ayudarnos a una vida sana y feliz. Muchos investigadores como Rohr Warfield, Mark Goldstein, nos hablan de esos 12 pasos en varios libros que han escrito y concluyen que una condición de espiritualidad negativa es lo que mantiene y sostiene adicciones como el alcoholismo y tal vez los demás vicios, y que una recuperación segura no es posible a menos de que se logre un despertar espiritual dentro de la persona. Ese despertar espiritual se logra única y exclusivamente acercándose a Jesús nuestro Salvador. A través de los últimos 2000 años, millones de personas han experimentado ese poder transformador. Gracias a la ayuda divina, sus vidas han sido transformadas. Asesinos han sido reformados, drogadictos han sido rehabilitados, malhechores han sido restituidos. Vicios esclavizantes han sido eliminados en la vida de aquellos que han acudido a Jesucristo y le han pedido su ayuda. Una consejera espiritual termina esta historia diciendo lo siguiente: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior una vida nueva de lo alto antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Y se resume, ese poder es Cristo. Somos el Ministerio La Verdad Presente Costa Rica y estamos en Facebook y también el Remanente Adventista Costa Rica en YouTube. Vamos seguidamente a escuchar una preciosa alabanza para honrar y glorificar a nuestro Creador. Oración, oh. Por Ronian. Bueno, parece que tuvimos alguna fallita ahí. Vamos entonces a agradecerles a todas las personas que hoy nuevamente nos dan la oportunidad de poder estar en sus hogares, en los diferentes lugares donde usted se encuentra, en forma especial por el inmenso privilegio que tenemos de poder en este momento nuevamente encontrarnos con todos ustedes en un tiempo donde el planeta está ante una pandemia, una situación tan difícil. Sin embargo, gracias a Dios porque en su caso y el mío tenemos el privilegio, como siempre decimos, de tener la vida. Gracias nuevamente de parte del Ministerio de la Verdad Presente y el Remanente Adventista por estar en nuestra programación. Y en forma especial queremos agradecer a todas las personas que no solo aquí dentro de nuestro país nos llaman y también fuera de nuestras fronteras, que donde usted se encuentre, que Dios pueda bendecirle y que juntos podamos recordar que posiblemente todo esto está sucediendo y Dios aprovecha este espacio para poder llegar a usted, que tal vez tiene tiempo en este momento, para que usted escuche la palabra del Señor. Y ese es nuestro trabajo, predicar el Evangelio. El Remanente Adventista y la Verdad Presente estamos trabajando fuertemente porque sabemos que el tiempo se está acabando, que todo se está complicando y que todo esto indica y lo que está rodeando
la vida del ser humano y del planeta, indica de que en algún momento un acontecimiento de origen sobrenatural va a acontecer sobre este mundo. Y sobre todo nuestro trabajo especialmente lo enfocamos en el tema más importante, que es la segunda venida de Cristo. Que Dios le bendiga y recordarle que hay un número de teléfono que es el 8314-7619, donde en este número de teléfono usted puede llamarnos para cualquier consulta, para pedidos de oración, y si quiere alguna información sobre lo que usted escucha en materiales, con mucho gusto estamos dispuestos a hacérselo llegar a su hogar, no importando donde usted viva, donde usted se encuentre. Muy bien, como es nuestra costumbre, vamos a abrir la Biblia, hermano y hermano, amiga y amiga, sin antes pedir oración. Quisiéramos en esta hora que usted nos pueda acompañar en una oración para abrir la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, muchas gracias por la oportunidad, Señor, que nos das en esta hora de poder, Padre Santo, sacar un espacio en el tiempo de nuestra vida para escuchar, Señor, lo que has dejado escrito en este libro sagrado, que es el mapa, Señor, que finalmente nos llevará a la eternidad si seguimos sus indicaciones. Gracias, eterno Dios, por la vida que nos das, por el lugar donde vivimos, por los seres con los cuales convivimos y también por los hermanos y hermanas, Señor, que estamos preocupados no solo por lo que está pasando en el planeta, sino también en forma especial por la necesidad espiritual de saber que muchas de las cosas que están aconteciendo es porque nos hemos alejado mucho de tu palabra y también de la forma en que usted quiere que el ser humano viva en este tiempo. En esta hora queremos pedir humildemente la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que al abrir este libro sagrado, Señor, puedas hablarnos a través de lo que has dejado escrito, especialmente todo lo que tiene que estar relacionado con lo que está pasando actualmente y lo que viene, Señor, según los planes y designios divinos, Señor, está siendo preparado en la eternidad. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender y comprender lo que está escrito en este libro, para que, Señor, podamos encontrar la verdad que tú tienes para este tiempo y para esta época. En forma especial queremos orar por todos nuestros queridos amigos, amigas, televidentes, oyentes que nos escuchan y nos ven a través de este ministerio. Que tu bendición, Padre, pueda estar sobre sus vidas, sobre sus hogares y que pueda suplir cualquier necesidad, Señor, que tú sabes que tenemos las diferentes personas, Señor, que especialmente estamos abocados a la predicación del Evangelio y también para aquellos que nos escuchan, Padre Santo. Quédate en nuestro medio, danos tu bendición desde el principio hasta el fin y que lo que aquí se repita o se diga es únicamente lo que está escrito en el libro de los libros. Gracias, Padre Santo, porque estas cosas te las rogamos humildemente en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, Marcos 3 y Lucas 6, el Señor Jesús aparece o explica ahí en la forma en que Él escogió a sus 12 discípulos. Mateo 10, Marcos 3 y Lucas 6. En San Marcos capítulo 3 vamos a leer los versículos del 13 al 19. Marcos 3, del 13 al 19. Dice la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Qué interesante, porque aquí aparecen los nombres de los 12 discípulos, los cuales Jesús llamó para su ministerio. Y déjame decirte que la historia de estos grandes hombres fue una historia de todos bastante trágica y bastante dolorosa, porque la mayoría murieron
en el trabajo de la predicación del Evangelio. No sé cuántos conoces de historia, pero quiero leerte rápidamente cómo murieron estos apóstoles. Mateo murió echado en una ciudad distante de Etiopía. Marcos murió en Alejandría, después de haber sido cruelmente arrastrado por las calles de la ciudad. Lucas fue colgado de un olivo para ser ahorcado en la clásica tierra de Grecia. Juan fue puesto en una caldera de aceite hirviendo, pero se libró de la muerte milagrosamente, y en Patmos fue marcado con un hierro candente. Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Santiago el mayor fue degollado en Jerusalén. Santiago el menor fue arrojado de lo alto del templo y golpeado, y así murió. Bartolomé fue desollado vivo. Andrés fue atado a una cruz y allí predicó a sus perseguidores hasta que murió. Tomás, el gemelo, el Dídimo, fue atravesado por una lanza en la India. Judas, este no es el Iscariote, este fue hermano de Jesús, fue muerto a flechazos. Matías, primero apedreado y luego decapitado. Bernabé de los Gentiles fue apedreado y muerto en Salónica. Pablo, después de sufrir torturas y persecuciones, fue decapitado en Roma por el emperador Nerón. Aquí tenemos más o menos 14 de los dos más que los discípulos que fueron muertos por la predicación del Evangelio. Es interesante porque en la vida de ellos, desde que fueron llamados al ministerio, Jesús durante sus 3 años les explicó muchas cosas, y mencionar que ellos en su tiempo, en su época, tuvieron en su vida que enfrentar la historia que originalmente estaba trazada en la Escritura. Ellos tuvieron una historia en su tiempo. ¿Y cómo queremos explicar esto? Vea qué interesante, porque en San Mateo capítulo 24, parte de la historia que ellos iban a vivir, antes de leer el versículo, quisiera mencionarte, por decirte algo, la gente que nació en el tiempo de la Primera y Segunda Guerra Mundial y vivieron ese tiempo, tuvieron que enfrentar una y otra guerra mundial. Fue un tiempo muy adverso, especialmente para los que vivieron en países donde estas guerras se dieron. Entonces, dentro de la historia, Jesús menciona que iban a haber guerras, y mucha gente ha nacido en esos tiempos. Igualmente, ellos, dice la Escritura, que a ellos les tocaba parte de la historia. Y parte de la historia fue que tuvieron que morir por la predicación del Evangelio. El capítulo 24, el versículo 15 de San Mateo, Jesús dice lo siguiente, después de estar hablando lo que sucedería especialmente en los sistemas religiosos, antes de que se diera este acontecimiento que él va a marcar en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esto es un versículo bastante complicado, y especialmente para mucha gente en el mundo religioso, porque este versículo está insertado ahí en medio de algo que aparentemente es sencillo de entender, pero entre paréntesis aparece el que lee entienda. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que a través de la historia el Señor Jesús tuvo que decirles a ellos en este versículo: cuando ustedes vean en el lugar santo, o sea, eso lo vivieron ellos, les tocó vivir esto, les tocó vivir a ellos, a los que no fueron muertos antes de que esto se diera. Los que lograron vivir de los apóstoles, los que lograron vivir hasta el año 80, 90 de nuestra era, fueron los que vieron esto. Los que fueron muertos antes de estos 12, 13, 14 que mencionamos, pues ellos no pudieron ver esta realidad, porque esto se cumplió exactamente en el año 70 antes de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por la Roma de las águilas, la Roma de los Césares. Fue destruida Jerusalén en el año 70, eso está en la historia, y queremos decirte que esa historia nosotros la tenemos, y con mucho gusto te podemos regalar un libro donde viene toda esa historia, que es un libro que titulamos La historia documentada del cristianismo, o el conflicto de los siglos. Y es interesante que el versículo menciona, dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Bueno, los israelitas tenían un templo donde tenían atrio, lugar santo y lugar santísimo.
está diciendo que cuando estas hordas romanas, esta gente empiece a entrar a este lugar santo, ya ustedes saben que lo que viene es una abominación desoladora. Esta palabra abominación tiene como significado es aquello que se condena, se maldice y se aborrece. Iba a venir un sistema que iba a entrar a la ciudad porque los romanos habían tomado la decisión de destruir, de condenar y de aborrecer a todo el pueblo judío de aquel tiempo. Y cuando menciona la palabra abominación desoladora, la palabra desoladora te lleva a la palabra asolar. Y asolar significa destruir, arrasar y poner por el suelo. O sea, proféticamente ahora era de que el sistema romano iba a entrar a Jerusalén y no solo iba a destruir, iba a arrasar, sino que iba a poner. De hecho que, resumiendo texto, queremos decirte que el templo, que era la gloria de ellos, y ya vamos a mencionar un versículo muy interesante más adelante, aún el templo quedaría por el suelo, la nación quedaría devastada totalmente. Juan capítulo 11, versículo 48, vea el problema que ellos en el tiempo de Jesús enfrenta al pueblo judío y la preocupación que ellos tenían. Dice San Juan 11, 48. Si le dejamos así, todos quedarán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Noten, es que el lugar por preferencia de los judíos era el templo, donde estaba todo lo que tenía que ver con la adoración a Jehová, al Dios de los hebreos, el Dios en que usted y yo creemos, que es el mismo. Entonces estaban preocupados porque Roma podía destruirles. Entonces ahí en este versículo de San Juan 11:48, viene todo el capítulo para que si quieres lo estudies, es cuando Jesús resucita a Lázaro. Y entonces vienen los problemas porque nadie había sacado a alguien de la sepultura y los saduceos y fariseos tenían pensamientos diferentes en cuanto a la resurrección, y cuando esta gente se unen para ver qué solución tienen, porque Jesús resucita a un ser humano, entonces es cuando Caifás toma la decisión, en ese concilio se toma la decisión de quitarle la vida al Señor Jesús. Ahí es donde toma la decisión y ahí de en adelante se le empieza a perseguir para encontrarle en algo y finalmente llevarlo a la muerte. Ahora, déjame decirte que la historia se repite. Si a Jesús lo persiguieron los mismos hebreos, su misma nación, y tú conoces la historia, ellos fueron y llevaron a Jesús ante el sistema romano. Usaron el poder político, el poder gubernamental de aquel tiempo para quitarle la vida a Jesús. Y es lo mismo que le pasó a los discípulos de Cristo. Los más acérrimos enemigos de los discípulos de Cristo a través de la historia fueron los mismos judíos. Cuando tú estudias las epístolas del apóstol Pablo, los judíos constantemente hay cualquier cantidad de versículos donde ellos fueron los instigadores, los de los tumultos, los de los alborotos, los que los acusaron ante el sistema romano de aquel tiempo, para que finalmente ellos fueran llevados a los circos romanos y finalmente perseguidos y muertos a través de muchos años de persecución. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas más grandes aquí? Que la historia registra que Israel como nación era un sistema ya totalmente deteriorado. Israel como nación dejó de ser un sistema con gobierno teocrático, donde Dios a través de un profeta dirigía a la nación. Tú conoces la historia del año 0 al año 1500, está en la época del diluvio. Después esta gente dice que vino Abraham, Isaac, Jacob, toda la historia, hasta que en el Sinaí, 430 años, menciona Pablo en Gálatas, fue cuando les fue dada la ley en el Sinaí, y de ahí Dios los iba a introducir a la tierra prometida para que fueran una nación. Entonces Israel más o menos, si sumamos 1500, llegamos como a 2000 y un poquito más. Al tiempo de Jesús ya son 4000 años de historia. Israel venía con un deterioro de 2000 años de desobediencia, rebeldías y apostasías. Era un pueblo totalmente deteriorado y un pueblo que
perdió de vista que el libertador vendría, y ustedes conocen la historia. No se dieron cuenta ni a dónde nació, increíble, teniendo todas las profecías. Hay un versículo que sí quisiera mencionar porque quiero que tal vez lo tenga, lo anotes tú, que está en el libro de Jueces, dentro de lo que estamos diciendo, el libro de Jueces 21-25. Mira que el libro de Jueces, capítulo 24, 21-25, Jueces 21-25, es el último versículo de este libro. Dice lo siguiente en este último versículo de Jueces capítulo 21, versículo 25. Vea qué interesante lo que dice. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense que en el tiempo de Josué, después vinieron los jueces, recién restablecidos en la tierra prometida. Este sistema religioso, esta gente ya no solo habían cambiado el gobierno teocrático a través de un profeta, sino que le dijeron, ya no queremos tener más profeta, queremos rey como las demás naciones. Entonces esta gente se vino deteriorando y deteriorando y deteriorando. Como consecuencia, en San Lucas capítulo 19 llegó un momento en la vida de Cristo que Cristo pronunció las siguientes palabras. Lucas 19, versículo 42 al 44, basados en lo que San Mateo 24:15 habla de la abominación asoladora en el lugar santo. Dice Lucas 19, 41. Cuando llegó acerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y oiga el versículo 44. Y te derribarán a tierra. La definición de la palabra abominación desoladora, echar por tierra. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Oiga, hermano y hermana, qué preocupante es esto. O sea, saber que el cielo está actuando, que se están cumpliendo movimientos proféticos, que hay un plan donde en este mundo finalmente el pecado llegará a su terminación. Jesús regresará por segunda vez a la tierra, y la pregunta, ¿cuánta gente no sabe, no entiende que Dios está hablando al planeta, que Dios quiere llegar a la vida del ser humano, y la gente vive, como decimos aquí en Costa Rica, como en las nubes, ignorantes de lo que está pasando y de los planes de origen celestial que Dios ha trazado para este mundo? En el libro de San Juan, el capítulo 2, versículo del 13 al 22, queremos darte una información pequeñita, como una capsulita esta, para que tú te des cuenta uno de los problemas que tenían los judíos en el tiempo de Cristo. San Juan 2, del versículo 13 al 22. Ahí es cuando Jesús entra por primera vez al templo. Dos veces entró, empezando el ministerio y saliendo cuando ya iba a ser crucificado. Dos veces entró al templo. Y en este capítulo 2 vamos a leer el versículo, solo el 19 y el 20. Dice, respondiendo Jesús les dijo, estamos en San Juan capítulo 2, versículo 19. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Óigame, hermano y hermano, 46 años duraron edificando ese templo. Hermano, oiga, no quedó piedra sobre piedra. Las hordas romanas desaparecieron, destruyeron casi toda la ciudad. Del templo no quedó piedra sobre piedra. Un templo que se duró 46 años construyéndolo. Pero la historia nos presenta que al rechazar al dador de la vida, el dueño de todo el universo, Israel como nación, sufrió las consecuencias y les costó prácticamente en el año 70 la desolación desoladora o asoladora que enfrentó el pueblo de Israel, porque proféticamente ya estaba escrito
y eso en las profecías de Daniel está bien claro, cuánto tiempo iban a durar ellos como nación y como pueblo escogido de Dios. De hecho, que en el año 34 hay una profecía donde se presenta bien claro que cuando Esteban muere, ya Israel pierde el privilegio de ser la nación elegida y el evangelio pasa a nosotros los gentiles. En San Juan capítulo 9, y esto te lo voy a dejar de tarea. Jesús sanó a muchos seres humanos, leprosos, ciegos, cojos, mudos, lunáticos, todo tipo de locura y enfermedad ya en el tiempo de Cristo había. Imagínense, si en ese tiempo había eso, imagínense cómo está el planeta ahora. ¿Cómo está el planeta ahora? En el capítulo número 9 de San Juan, hay un hombre que nace ciego de nacimiento. Y te vas a dar cuenta que muchos ciegos fueron sanados, pero hay versículos cortos o la historia es corta en los evangelios. Pero en este capítulo de San Juan 9, la historia de este ciego de nacimiento nos lleva a leer 41 versículos sobre toda la trama que tuvo que ver cuando Jesús le da la vista a este ciego. Nosotros vamos a leer nada más el versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 20, después de que fue sanado y todo, y que los fariseos llegaron a interrogar a los papás, fueron hasta la casa de los papás para ver si era cierto que Jesús había sanado a su hijo. Entonces, en el versículo número 20, cuando le preguntan los fariseos, sus padres responden, dice, versículo 20, dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto sus ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Versículo 20 y versículo número 21, versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a otros, y note las tres palabritas, y le expulsaron. ¿Y dónde lo expulsaron? ¿Y por qué lo expulsaron? O sea, imagínate, un niño que nació ciego, fue niño ciego, fue joven ciego, fue adulto ciego, y viene alguien y le da la vista, y él cuenta toda la historia, enfrentan a los papás asustados, dice que finalmente lo expulsan al ciego. El desenlace. Versículo número 41. Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Resumemos la historia por asuntos de tiempo. Hermano y hermano, esta gente, todo el sistema religioso, escribas y fariseos, esta gente, hermanos y hermanos, se sorprendieron y no podían dar por sentado o aprobar de que este niño había nacido ciego de nacimiento. Entonces trataron de asustar al papá, a la mamá y a él, diciéndole, no, esto no puede ser, esto tiene que ser falso. Y como el muchacho, el joven, ya el adulto, siguió diciendo, sí, él me dio la vista, entonces tomaron de expulsarlo de la sinagoga. Lo expulsaron de la iglesia, lo desfraternizaron, lo borraron, lo echaron. Esa fue la realidad de esta historia. Y entonces Jesús, ya en el versículo del 35 al 41, enfrenta a los líderes de aquel tiempo y les dicen, ustedes están ciegos porque el pecado no les deja ver estas cosas. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay mucha gente que tiene como que la mente cauterizada, como que no creen, no quieren atender. Hermano y hermana, cuando hablamos de casi 2000 años en el pueblo judío, esta gente deteriorada en el tiempo de Jesús, imagínense, de Jesús a nuestros días, hay tanto deterioro espiritual en la persona, hay miles de enfermedades y deformaciones. O sea, el planeta está terriblemente deteriorado y dañado en todas las áreas. Entonces la historia dice que esta gente lo expulsaron de la iglesia. Lo expulsaron. O sea, note el sistema que Jesús tuvo que enfrentar en su tiempo. O era lo que ellos decían, lo que ellos aprobaban, y si no, le expulsaban. O lo que ellos decían. Ahí mismo en San Juan 12,
Vea lo que menciona Jesús. Y son detalles que están en los evangelios, que muchas veces no se predican y no se enseñan. ¿Por qué? Porque mucho líder religioso no quiere meterse con esta enseñanza para no tener problemas en su ministerio. San Juan, capítulo 12, versículo 42, dice la palabra de Jesús. Con todo esto, o sea, después de que viene explicando todo, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, el que creía en Jesucristo en su tiempo era expulsado de la iglesia, de la sinagoga. Hermano, esto está en la Biblia. ¿Te puede imaginarse lo que es ver a un ser humano curando, enfermando, predicando, dando amor, ayudando? Toda la vida perfecta, inmaculada, del dueño de todo el universo. Y aquel que se unía era expulsado de la sinagoga. Ahora tú entiendes por qué en algunos programas hemos dicho nosotros que Israel como nación en el tiempo de Jesucristo era el representante de Satanás en el planeta, en aspectos religiosos. Se volvieron en contra del dador de la vida. En el caso de esta gente dice que judíos, herodianos era un grupo, una secta de Herodes nada menos, de los Herodes de esa dinastía diabólica y satánica. Se unieron los judíos, se unieron los herodianos, los fariseos y los saduceos para ver cómo destruir a todo aquel que seguía a Jesucristo. Por eso está la historia de los circos romanos. Pablo en su tiempo fue un perseguidor. Y finalmente todos los discípulos fueron muertos en la forma en que usted escuchó al principio del programa. Y dentro de un poquito de historia, queremos mencionarte que ya todo eso estaba en la profecía. Y te estamos repitiendo esto porque si no lo has escuchado o si no lo has anotado o si quieres un documento, con mucho gusto te lo hacemos llegar. Los 4 imperios que fueron escritos en el libro de Daniel, en el año 608 antes de Cristo, al año 538, existió Babilonia bajo el poder de Nabucodonosor, que fue el primer rey de Babilonia. Este sistema gobernó 70 años en el planeta. Del año 538 al año 331 gobernó Medo-Persia. Esta gente gobernaba 93 años. Y del año 331 al año 168 fue Grecia al comando de Alejandro Magno. Esta gente se mantuvo hasta el año 168 a.C. Grecia logró tener el poder del mundo durante 163 años. Ya a partir del año 168 apareció lo que es la Roma de las águilas, la Roma de los Césares, que empezó a controlar el mundo desde el año 168 hasta el año 351. Fueron 519 años de total dominio de las águilas romanas, del año 168 a.C. hasta el año 351. Del 351 al 476 se da todo el proceso para cuando ya se empieza a dividir el poder en las 10 naciones europeas. Es más o menos un proceso de 187 años para que finalmente la Roma de los Césares quedara dividida en las 10 naciones europeas hasta el año 476. Y finalmente, en el año 538, fue cuando ya se sentó como poder universal al sistema religioso Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en el año 538. Y esta iglesia pues controlaría al mundo 1260 años, del año 538 hasta el año de 1798. La semana pasada, dentro de lo que, si está siguiendo la programación que hemos venido dando, la semana pasada yo les prometí que íbamos a hablar un poquito hoy de los jacobinos, dónde aparecieron en la historia, de dónde vienen y qué fue lo que hicieron los jacobinos. Y decirte que dentro de lo que habíamos dicho la semana pasada, habíamos hablado de la orden jesuita que fue abolida y el 1 de mayo del año de 1776 fue cuando aparece en Bavaria, Alemania, en una fortaleza jesuita, empieza a nacer una copia al carbón de la organización de los iluminados.
Y la historia nos dice que durante la abolición de la orden jesuita, que fue en el año de 1773 hasta 1814, por el Papa Clemente XIV, el general Ries en aquel tiempo, director de los jesuitas, fundó a los iluminados con un soldado, Adam Weishaupt, que ya hemos hablado sobre él, Adam Weishaupt, el padre del comunismo moderno, quien con sus, y aquí aparecen jacobinos, lideraron la Revolución Francesa, porque los hijos de Loyola castigaban a todos sus enemigos, incluyendo a los sacerdotes dominicos. Perfeccionaron las normas internas entre ellas mismos y la francmasonería, crearon una alianza en la casa de los Rothschild al establecer los iluminados. El general jesuita estaba en control del rito escocés de la francmasonería y ahora buscaba una alianza con el barón masón de la casa Rothschild. Entonces, los jacobinos aparecen dentro de lo que es los jesuitas, y los iluminados aparecen dentro de todo este sistema. Ahora, ¿qué es los jacobinos y especialmente dónde fue que apareció esta gente? Dentro de lo que hemos estudiado y hemos mencionado nosotros, está la historia de la Revolución Francesa, la famosa Revolución Francesa. Y dentro de esta información, vea lo que hacía esta gente, los jacobinos, que hicieron en la Revolución Francesa. Dice la historia que la desdichada Francia recogió con sangre lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de Roma. Roma, a través de todo el sistema jesuita, logró controlar totalmente a Francia. Se adueñaron Roma, la Roma que estaba profetizada desde el año 538 hasta el año 1798, logró dominar a Francia. Allí donde Francia, impulsada por el catolicismo, dice la historia, por el catolicismo, prendiera la primera hoguera en los comienzos de la Reforma. Allí también la Revolución Francesa levantó su primera guillotina. Y usted sabe que la guillotina es un instrumento de muerte con la que se baja y se le corta la cabeza a la persona. Pues Roma dominó a Francia, el catolicismo lo dominó, y dice la historia que ahí fue donde se empezaron a fabricar armas o sistemas de tortura y de muerte para todo aquel que no se sometía al poder político religioso de Francia. En el mismo sitio en que murieron quemados los primeros mártires del protestantismo en el siglo XVI, año 1600, fueron precisamente decapitadas las primeras víctimas en el siglo XVIII, año de 1800 ocurrió esto, amigo y amigo, hermana y hermana. Al rechazar Francia el evangelio que le brindaba bienestar, franqueó las puertas de la incredulidad y a la ruina. Una vez desechadas las restricciones de la ley de Dios, se echó de ver que las leyes humanas no tenían fuerza alguna para contener las pasiones, y la nación francesa fue arrastrada a la rebeldía y a la anarquía. Todo esto es un proceso, estamos resumiendo nada más la parte donde aparecen los jacobinos en la Revolución Francesa. En los próximos temas vamos a hablar ya un poquito más de lo que pasó exactamente, o lo que le pasó a Francia en este tiempo, de esta edad, de estos años 1600, 1700, 1800, y cómo el catolicismo llegó a controlar. De hecho, que déjeme decirle que la obra de todo el ateísmo, que vamos a hablar en próximos programas, que Francia vivió en su tiempo, fue originado y llevado a cabo por el catolicismo, el ateísmo dentro de Francia. Dice la historia, la guerra contra la Biblia inició una era conocida en la historia como se le llama el reinado del terror. Sí, hermano y hermano, amiga y amiga, porque lo que Francia, los habitantes de Francia vivieron es indescriptible. Ojalá no te pierdas los próximos programas para que veas todo lo que vivió esta nación, porque cuando tú vas a escuchar todo esto, vas a decir, pero ¿cómo es posible que seres humanos llegaran a hacer esto internamente de una nación como Francia? Pues la historia tiene toda esta información, y dentro de lo que queremos mencionar es que a través de la historia,
cuando los apóstoles, como los verdaderos reformadores o protestantes, empezaron a predicar el evangelio, a escribir Biblias en alemán, en diferentes idiomas, entonces lógicamente había un sistema religioso que no quería que la Biblia existiera, y ese sistema era la Iglesia Católica Apostólica. No querían que la gente conociera el contenido de la Biblia, porque al conocer el contenido de la Biblia, lógicamente el ser humano se daría cuenta quién dirigía ese sistema y cómo ese sistema, establecido desde el año 538 hasta nuestros días, se opone a la gran mayoría de las verdades que la Biblia contiene. Entonces, parte de lo que Francia hizo fue desechar la Biblia, y se le conoció como el reinado del terror. La paz y la dicha fueron desterrados de todos los hogares y de todos los corazones. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso y lo condenaban a muerte. La violencia, y escucha esta palabra, la lujuria, dominaban sin disputa. Todo tipo de pecado sexual, aberración, el matrimonio fue, de esto vamos a hablar. Te vamos a explicar por qué actualmente, en programas que siguen, por qué existe en las iglesias protestantes un segundo matrimonio. Eso salió de aquí, de la Revolución Francesa en historia. Es más, déjeme decirle que la historia menciona esto. Dentro de lo que es el matrimonio civil, lo vamos a estudiar, se le conoce como el sacramento del diablo. Y se habla del adulterio, de eso vamos a hablar en programas posteriores. Dice la historia que el rey, el clero y la nobleza tuvieron que someterse a las atrocidades de un pueblo excitado y frenético. Su sed de venganza subió de punto cuando el rey fue ejecutado, y los mismos que decretaron la muerte lo siguieron bien pronto al cadalso. O sea, era un descontrol tan tremendo, tan espantoso en Francia, hermanos y hermanas, que toda esta gente que promulgaron estas leyes totalmente fuera del orden divino, no solo empezaron a ejecutar a mucha gente, sino después esas leyes se les revertieron a ellos. Las cárceles se llenaron, y hubo en cierta ocasión dentro de sus muros más de 200,000 presos. En las ciudades del reino se registraron crímenes horrorosos, se levantaba un partido revolucionario contra otro, y Francia quedó convertida en un inmenso campo de batalla, donde las luchas eran inspiradas y dirigidas por las violencias y las pasiones. En París, dice la historia, sucedían los tumultos unos a otros, y los ciudadanos divididos en diversos partidos. No parecían llevar otra mira que el exterminio mutuo. Y para agravar más aún la miseria general, la nación entera se vio envuelta en prolongada y devastadora guerra con las mayores potencias de Europa. Fue una guerra no solo interna, sino fuera de las fronteras. Era matar, luchas, guerras y todo desorden en esa nación. Imagínense qué terrible para los niños, para las mujeres, para mucha gente inocente que pagó la consecuencia del dominio del catolicismo, estableciendo el ateísmo dentro de ese país, Francia. El país estaba casi en bancarrota, el ejército reclamaba pagos atrasados, los parisienses se morían de hambre, las provincias habían sido puestas a saco por los bandidos, y la civilización casi había desaparecido en la anarquía y en la licencia. Por eso es que hemos dicho, hermano y hermano, que cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana logre controlar al planeta, va a ser peor de lo que esta gente sufrió en ese tiempo, porque la Biblia presenta en una forma análogo lo mismo que este sistema va a hacer a nivel mundial. Harto bien había aprendido el pueblo las lecciones de crueldad y de tormento que con tanta diligencia Roma le enseñara. Al fin había llegado el día de retribución. Ya no eran los discípulos de Jesús los que eran arrojados en mazmorras y en la hoguera. Tiempo hacía ya que estos habían perecido o se hallaban en el destierro. La despiadada Roma sentía ya el poder mortífero de aquellos a quienes ella había enseñado a deleitarse en la perpetración de crímenes sangrientos.
El ejemplo de persecución que había dado el clero de Francia durante varios siglos se volvía contra él con señalado vigor. Los cadalzos se teñían con la sangre de los sacerdotes. Óigame, cuando la gente empezó a entender lo que la Iglesia Católica les había establecido, dice que los volvieron a ver y empezó la nación a llevar al cadalso a los sacerdotes católicos. Las galeras y las prisiones en donde antes se confinaba a los hugonotes, que fue una nación fiel a los principios de la palabra. Hay historias sobre esta gente, los hugonotes. Se hallaban ahora llenas de perseguidores de ellos, sujetos con cadenas al banquillo del buque y trabajando duramente con los remos. El clero católico romano experimentaba los tormentos que antes con tanta prodigalidad infligiera a su iglesia a los mansos herejes. Hermano y hermano, todo se paga. Jesús le dijo, con la vara que usted mide, así sea medido. Así como usted haga con los hombres, así ellos van a hacer con vosotros. Hermano y hermano, todo en la vida se llega a devolver. Y lo que no paguemos aquí, no se espera un juicio, un tribunal divino allá en eternidad. Nada, hermano y hermano, que quedará al escape de la mirada del Señor. Todo va a ser, dice Pablo, dice Juan en el Nuevo Testamento, toda obra vendrá a juicio. Todo lo hecho dentro y fuera del cuerpo saldrá un día a luz allá en eternidad. Y hermano, esto está registrado para que usted pueda darse cuenta cuál es nuestra intención, hermano y hermana, con mucho cariño. Y si eres un hermano católico, yo fui católico, para que te des cuenta dentro del sistema que estás, dentro de lo que el sistema católico ha hecho en el pasado, lo que sufrió la nación como Francia. Fue terrible esto. Y sigue diciendo la historia, dice que llegó entonces el día en que el código más bárbaro que jamás se haya conocido fue puesto en vigor por el tribunal más bárbaro que se hubiera visto hasta entonces. Día aquel en que nadie podía, oiga, escuche esto, oiga, vea lo que se puso en vigencia en Francia, que nadie podía saludar a los vecinos, ni a nadie se le permitía que hiciese oración, so pena de incurrir en el peligro de cometer un crimen digno de muerte, en que los espías acechaban en cada esquina, en que la guillotina no cesaba en su día tras día, en que las cárceles estaban tan llenas de presos que más parecían galeras de esclavos. Oiga, la oración, usted no podía saludar a nadie. Y en que las acequias corrían al Sena, el Sena era un río, llevando en sus raudales, oiga, la sangre de las víctimas. Mientras que en París se llevaban cada día al suplicio carros repletos de sentenciados a muerte. Los procónsules que eran enviados por el Comité Supremo a los departamentos desplegaban tan espantosa crueldad que ni aún en la misma capital se veía cosa semejante. Hermanos, que cuando se desecha la ley de Dios, usted desecha el sexto mandamiento, no matarás. Es un mandamiento. Francia quemó las Biblias. Francia dice que la historia que ellos renunciaron a Dios. Esa fue la historia terrible de esto. Y dice a la parte que hemos mencionado, ¿dónde aparecen los jacobinos? Ya te vamos a responder. Escucha. La cuchilla de la máquina infernal no daba abasto a la tarea de matar gente. Largas filas de cautivos sucumbían bajo descargas graneadas de fusilería. Se abrían intencionalmente boquetes en las barcazas sobrecargadas de cautivos. Lyon, ciudad de Francia, se había convertido en un desierto. En Arras ni aún se concedía a los presos la cruel misericordia de una muerte rápida. Por toda la ribera del Loria, río bajo, desde Samur al mar, se veían grandes bandadas de cuervos y milanos que devoraban los cadáveres desnudos que yacían unidos en brazos horrendos y repugnantes. Ni enterraban a tanta gente que asesinaba este sistema. Hermanos, esto fue terrible en Francia. Por eso te estamos impeliendo para que tú puedas leer la historia. Para que tengas mucho cuidado con las decisiones que estás tomando espiritualmente.
No se daba cuartel ni a sexo ni edad, no importaba si era niño, joven, adulto o anciano. Esto era una matanza parejo, hermano y hermana. Esa es la realidad cuando un país empieza a promover sus dirigentes leyes que se oponen a Dios. Sabes que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue, como la misma palabra dice, permitir el lesbianismo, la homosexualidad, el adulterio, el incesto, la fornicación. Todo esto llevó a Sodoma y Gomorra a que Dios la desapareciera totalmente del planeta. Y vea cómo tenemos, por eso cuando hablamos de diputados y dirigentes en nuestro país, mire cómo han aprobado y le han dado campo a las leyes para homosexuales y lesbianas. ¿Usted cree que Dios está viendo a Costa Rica con buenos ojos? Hermano y hermano, cuando vengan las desgracias, vengan los problemas, no nos quejemos. Porque tal vez usted dice, bueno, yo no estoy aprobando esas leyes, pero con el silencio estás aprobando porque no estamos haciendo nada. Las iglesias guardan un silencio vergonzoso, no se manifiestan. Esa es la realidad de esto. Entonces están aprobando leyes que después no se van a quitar. Vea lo que experimentó Francia. Hermano, estaban asesinando y matando a niños, a niñas. Tú que eres padre de familia, tú que eres hermano de niños pequeños, de tu mamá, de tu papá. Eso es lo que este sistema, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, llevó a Francia, metiendo el ateísmo ahí y controlando el planeta, controlando a la nación, a Francia. Fueron muerte, era una máquina infernal de matar y matar gente. Y esto es apenas una pincelada de lo que te queremos decir las próximas semanas. El número de muchachos y doncellas menores de 17 años que fueron asesinados por orden de aquel execrable gobierno se cuenta por centenares. Oiga, muchachos de menos de 15, 17 años, señoritas y jóvenes, asesinados por centenares de centenares. Pequeñuelos arrebatados del regazo de sus madres, eran ensartados, y escuche esto, porque esto es lo que la semana pasada le íbamos a decir. Si no le ha interesado lo que hasta aquí ha escuchado, o usted tal vez está analizando, oiga lo que usted va a escuchar. Pequeños arrebatados del regazo de sus madres eran ensartados de pica en pica entre las filas jacobinas. En apenas 10 años perecieron multitudes de seres humanos. ¿Y quiénes eran? Las filas jacobinas. ¿Y qué era la pica? La pica, hermano y hermano, era una arma francesa. Era una vara larga de punta de metal, compuesta de un asta con un hierro pequeño y agudo en el extremo superior. ¿Sabe cómo que se lo puedo decir? Tal vez como cuando alguien con un objeto punzante atraviesa una fruta o lo usa para sacar algo. Oiga, los jacobinos cogían esta arma especial hecha en Francia para traspasar niños y niñas. Y gente de menos de 10 años los atravesaban, eran arrebatados de las madres. Eso era esta arma, la pica. ¿Y sabes quién eran los jacobinos? Era un partido radical de d'Antoni Robespierre, que tenía una doctrina democrática y centralista. Los jacobinos, hermanos, venían de los jesuitas y de los iluminates de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hermanos, cuando tienen que matar no lo van a pensar. Y la Biblia presenta que eso está en historia. Las filas jacobinas. ¿Cómo? Mire, yo quiero decirle algo, yo quiero que usted me entienda. Hermanos, solo el hogar donde ha experimentado que a usted le violen una hija y se la maten. Ahora en Costa Rica hay muchos casos de esto. Lo que vive un hogar usted no puede imaginarse si no lo ha vivido. No lo ha vivido. Usted no sabe lo que es que le violen a una hija y que la encuentren muerta. Y el país simple y sencillamente, si no encuentra pruebas, le ponen 8 días o 15 o 20 años. No, hermano y hermano, un ser como esto que se agarra en eso debe de ser muerto inmediatamente. ¿Cómo es eso? Él tiene derecho a quitarle la vida, desgraciar a su hermano, porque el hogar lleva eso toda la vida.
Ese hombre, los asesinos toda la vida destruyeron ese hogar. Y simple y sencillamente lo meten uno a la cárcel y si es bueno sale y queda libre. No, hermano y hermana, eso no puede ser así. ¿Pero por qué? Porque vivimos en un país donde la religión oficial es católica y los que están dirigiendo el país son católicos. Por eso el mundo está como... En Estados Unidos es diferente. Por eso la Iglesia Católica quiere introducirse en Estados Unidos para tratar de cambiar las leyes en ese país y meterse en asuntos de religión. Hermano, mire, yo podría mencionarle tantas cosas, tantas injusticias. Dice la historia, termino porque el tiempo se me ha ido. Todo esto era el agrado de Satanás. Con este fin había estado trabajando desde hacía muchísimos siglos. Sí, recuerden que la Biblia dice en Apocalipsis 13, quien que le dio toda la autoridad a este sistema fue Satanás. La Roma de las águilas, la Roma del paganismo le cedió su trono a la Iglesia Católica. Por eso dice Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Paganismo con cristianismo, una amalgamación. Por eso hemos dicho la Iglesia Católica no es una iglesia cristiana. Dice que Satanás había estado fraguando todo esto. Por eso Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo dice que es el misterio de iniquidad, que estaría en su tiempo y que estaría en apogeo hasta que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Dice, su política es el engaño desde el principio hasta el fin y su firme intento es acarrear a los hombres dolor y miseria, desfigurar y corromper la obra de Dios, estorbar sus planes divinos de benevolencia y amor y de esta manera contristar al cielo. Sí, el diablo es especialista en esto. Es el trabajo de desfigurar todo lo que Dios ha hecho. Confunde con sus artimañas las mentes de los hombres y hace que estos achaquen a Dios la obra diabólica, como si toda esta miseria fuese el resultado de los planes del Creador. Asimismo, cuando los que han sido degradados y embrutecidos por su cruel dominio alcanzan su libertad, los impulsa al crimen o a los excesos y a las atrocidades. Termina diciendo la historia. Y luego los tiranos y los opresores se valen de semejantes cuadros de libertinaje para ilustrar las consecuencias de la libertad. Y hemos dicho que la libertad bien entendida se basa hasta donde la ley de Dios lo prohíbe, lo que es el libertinaje. La historia nos registra de esta gente, de los jacobinos, como un sistema que nace de los Illuminati, los jesuitas, y que ya en la Revolución Francesa cometieron miles de crímenes, niños y menores de 10 años. Ponte la mano en el corazón, usa tu conciencia. No te impele a pensar en estas atrocidades que hizo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Y tú crees que esto va a cambiar, que esto no viene para el futuro? Hermano y hermano, esto está escrito. Se va a volver a cumplir en una forma análoga. La persecución viene. Y queremos mencionar mucho sobre esto en temas posteriores. Terminamos leyendo Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Mira lo que dice Juan en Apocalipsis 20. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Dice que hay gente que va a ser decapitada y muerta por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo, porque no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo en 1000 años. Hermano y hermana, la marca de la bestia, eso en cualquier momento va a ocurrir en el planeta. Y la gente que no se someta a esto, dice la Biblia, no lo decimos nosotros, dice la Biblia que van a ser muertos y decapitados. Esto viene para el planeta, porque esto va de mal en peor. Que Dios nos ayude para que podamos pedirle al Creador que ilumine nuestra mente y que seamos sensibles a la voz de su Espíritu Santo y que podamos advertirle al mundo de todo lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que viene para este mundo. Queremos terminar en esta hora agradeciéndole a usted por su sintonía, que Dios le bendiga. Y recuerde que el Salmo 90, 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si estás con Dios, Dios te va a librar y te va a proteger. Y si debemos de dar nuestra vida como lo dieron ellos, es un privilegio.
es un privilegio morir por este evangelio. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a finalizar con una oración. Padre celestial, eterno Dios, gracias Señor porque no nos has dejado en la ignorancia. Gracias por tus siervos en el pasado que han dejado escrita la historia con sangre, Señor, de la forma en que el ser humano experimenta, Señor, la muerte, el martirio, Señor, todo tipo de cosas malas, Señor, cuando se aparta de tu santa y bendita ley, de tu palabra, la Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque si tenemos amigos o amigos, hermanos, hermanas, que siguen nuestra programación, que es tu predicación, Señor, podamos estudiar, tomar la decisión de revisar la Biblia, revisar la historia, Señor, para que podamos entender lo que ha sucedido, lo que está pasando y lo que viene para este mundo. Bendice a todos nuestros amigos, televidentes y oyentes, hermanos y hermanas, que tu bendición pueda alcanzarnos y que podamos, Señor, prepararnos desde ahora para que todo lo que venga, si hemos de estar vivos, podamos siempre recibir tu bendición y tu protección. Gracias por este espacio, bendícenos y guárdanos de todo mal, Padre Santo. Todo esto en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde.